En una pequeña ciudad donde las sombras parecían alargarse con el ocaso, vivía una madre llamada Laura, cuya vida giraba en torno a su hijo, Mateo. Desde el momento en que supo que Mateo era autista, su mundo cambió para siempre. No solo enfrentaba la lucha de entender el diagnóstico, sino que también debía lidiar con el aislamiento que a menudo sentían las familias como la suya. La tristeza se instaló en su hogar, aunque Laura intentaba ocultarla tras una sonrisa. Cada día era una batalla silenciosa, un esfuerzo por brindar a Mateo el amor y la comprensión que necesitaba, mientras su corazón se desgarraba por la soledad que la rodeaba. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando un silencio pesado invadió la casa. Laura se encontraba en la cocina, preparando la cena. El aroma del arroz con pollo llenaba el aire, pero la inquietud en su pecho la mantenía alerta. Mateo, a sus 6 años, había tenido un día difícil en la escuela. Las miradas curiosas de los otros niños, las risas que resonaban en su mente y la incapacidad de conectar con ellos lo habían dejado exhausto. Laura sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo llegar a él. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó, intentando leer su expresión, que siempre era un enigma. Él simplemente asintió, pero sus ojos hablaban de un mundo que Laura no podía comprender. Era un mar de emociones contenidas, una lucha interna que ella no podía ver, pero que la hacía sentir impotente. La distancia entre ellos parecía crecer con cada día que pasaba, y Laura se preguntaba si alguna vez podrían encontrar un terreno común, un lugar donde las diferencias no importaran. Esa noche, el ambiente estaba tenso. Después de cenar, Mateo se retiró a su habitación sin decir una palabra. Laura lo siguió, pero al abrir la puerta, encontró la habitación vacía. El corazón le dio un vuelco. «Mateo», llamó, su voz quebrándose. La incertidumbre la envolvió. Se dirigió a la sala, buscando pistas, y fue entonces cuando lo vio. Las llaves de la casa estaban sobre la mesa, y la puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué estaba pasando?», se preguntó, mientras una ola de pánico la invadía. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Este momento de conexión instantánea con el público es crucial. La historia apenas comenzaba a desvelar sus capas más profundas. Laura salió corriendo al exterior, el aire frío azotando su rostro. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía reflejar su angustia. «Mateo», gritó, su voz resonando en la quietud de la noche. Caminó por la calle, sus pasos resonando como un eco angustiante. Las luces de las casas brillaban a lo lejos, pero su hogar, su refugio, se sentía vacío sin su hijo. La soledad la abrazaba, y una pregunta atormentadora la cruzó. ¿Acaso había fallado como madre? Finalmente, su mirada se posó en un parque cercano. Era un lugar donde Mateo solía jugar, un espacio que había sido testigo de sus risas y de sus lágrimas. Al acercarse, la vio, una figura pequeña, encorvada, sentada en un banco. El corazón de Laura se detuvo por un instante. Era él, Mateo, con su mirada perdida en el horizonte, como si buscara respuestas en las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. «Mateo», susurró, acercándose lentamente. Los pasos de Laura eran suaves, temerosos de romper el hechizo del momento. Cuando finalmente se sentó a su lado, un silencio profundo se instaló entre ellos. Ella tomó su mano, sintiendo la frialdad de sus dedos. «¿Por qué te fuiste?», preguntó, su voz temblando. Pero Mateo no respondió. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si estuviera en otro mundo, lejos de las preocupaciones de su madre. Laura sintió una punzada de tristeza. Comprendía que el viaje que habían emprendido no era solo el Mateo, sino también el suyo. La incomprensión, el miedo y la lucha por encontrar un lugar en un mundo que a menudo parecía hostil. «Mateo, estoy aquí», dijo, tratando de transmitirle su amor a través del silencio. «Nunca te dejaré solo». El niño finalmente giró la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo ser como ellos», murmuró, su voz apenas un susurro. Laura sintió su corazón romperse. «No tienes que ser como ellos. Solo tienes que ser tú mismo», respondió en un intento de calmar su angustia. El tiempo se detuvo en ese instante, como si el universo estuviera escuchando su conversación. Mientras la noche se hacía más oscura, Laura y Mateo compartieron un momento de conexión que parecía trascender las palabras. Ella le habló de sus propios miedos, de la soledad que sentía al no poder entenderlo completamente. Él la escuchaba, prestando atención a cada palabra, y por primera vez
sintió que no estaban tan distantes. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, la vida no es lineal. A medida que los días pasaron, Laura se encontró lidiando con la presión del mundo exterior. Las miradas de desaprobación en la escuela, los murmullos en el parque y la sensación constante de ser juzgada por las decisiones que tomaba. Cada comentario, cada susurro, se sentía como un peso que arrastraba su espíritu. La lucha interna de Mateo se intensificaba, y con ella, su propio desasosiego. Laura se preguntaba si alguna vez encontrarían la paz en medio de la tormenta. Un día, después de una larga semana, Laura decidió que necesitaban un cambio. Se inscribió en un taller para padres de niños con autismo. Era un espacio donde podía compartir sus experiencias y escuchar las historias de otros. Al llegar, se sintió abrumada por las emociones. La sala estaba llena de rostros cansados, pero también de sonrisas de comprensión. Cada historia compartida resonaba en su corazón, y por primera vez sintió que no estaba sola en su lucha. Sin embargo, al regresar a casa, se dio cuenta de que su conexión con Mateo aún necesitaba ser fortalecida. Era un proceso. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, pero las barreras persistían. Laura buscaba maneras de comunicarse con él, de entender su mundo. Un día, mientras revisaba sus juguetes, se dio cuenta de que los bloques de construcción eran la clave. Era un lenguaje que Mateo entendía, un medio para conectar. ¿Construimos algo juntos?, le preguntó, y en su mirada leyó la curiosidad. La tarde se convirtió en un desfile de colores y formas. Juntos, levantaron una torre alta, cada bloque un símbolo de su esfuerzo conjunto. En cada pieza, Laura veía la esperanza renacer. Era el comienzo de un nuevo capítulo en su relación, donde las palabras eran secundarias y las acciones hablaban con más fuerza. Sin embargo, el camino no era fácil. Las dificultades continuaban. Un día, Mateo llegó de la escuela con lágrimas en los ojos. «No quiero ser diferente», dijo, su voz llena de angustia. Laura sintió que se le rompía el corazón nuevamente. «No tienes que cambiar. Eres perfecto tal como eres», le respondió, intentando infundirle confianza. Pero las inseguridades de Mateo eran profundas. La comparación constante con los demás lo hacía sentir pequeño, y Laura comprendía que debía ayudarlo a encontrar su valor. Decidió buscar ayuda profesional y juntos comenzaron terapia. Las sesiones eran desafiantes, llenas de emociones crudas y revelaciones. Laura aprendió sobre la importancia de validar los sentimientos de Mateo, de no intentar arreglarlo, sino de estar a su lado en su lucha. Con cada sesión, la conexión entre ellos se fortalecía y Laura empezaba a ver destellos de su verdadero ser. A medida que pasaban los meses, una nueva luz comenzó a brillar en la vida de Mateo. Aprendió a expresarse a través del arte y sus dibujos se convirtieron en un refugio. Laura se maravillaba al ver cómo su hijo transformaba sus miedos en colores y formas. Era un lenguaje que hablaba de su dolor, pero también de su fuerza. «Eres un artista», le decía, sonriendo con orgullo. Y él, a través de su arte, respondía con una chispa en sus ojos. Una tarde, mientras hacían una caminata por el parque, Laura se detuvo. «¿Sabes, Mateo?», comenzó. «Una vez me sentí perdida, pero ahora creo que estoy encontrando el camino gracias a ti». Mateo la miró, y en su mirada había una mezcla de comprensión y amor. Era un momento de conexión pura. Sin embargo, la vida les tenía preparadas más sorpresas. Un día, Laura recibió una llamada inesperada. Era la escuela de Mateo, informándole que había un evento para padres y niños. Al principio, sintió miedo. La idea de estar rodeada de otros padres y niños le provocaba ansiedad, pero recordó el viaje que habían recorrido juntos y decidió que era una oportunidad para seguir creciendo. En el evento, Laura se sintió abrumada por las miradas, pero Mateo la tomó de la mano. «Estoy contigo, mamá», dijo con una sonrisa. Esa frase fue un bálsamo para su alma. Juntos se adentraron en el bullicio, compartiendo risas, juegos y momentos que fortalecieron su vínculo. Laura se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había una comunidad dispuesta a apoyarlos. Sin embargo, a medida que se acercaba el final del año escolar, un nuevo desafío se presentó. Mateo comenzó a mostrar signos de ansiedad ante la idea de cambiar de grado. «No quiero ir a un lugar nuevo», decía, su voz temblando. Laura entendía su miedo, pero también sabía que era parte del crecimiento. «Te prometo que estaré contigo en cada paso», le aseguró mientras la abrazaba con fuerza. El día de la graduación llegó, y la emoción era palpable.
Mateo, vestido con su pequeño traje, se veía radiante. Sin embargo, la ansiedad todavía lo perseguía. Laura notó que su hijo temblaba mientras se preparaban para el evento. Con una respiración profunda, decidió acercarse a él. Mateo, recuerda lo que hemos aprendido. No estás solo. Eres fuerte y valiente. Cuando su nombre fue mencionado en el escenario, Mateo tomó un profundo respiro y caminó hacia adelante. Laura sintió que el mundo se detenía. Al recibir su diploma, sus ojos brillaban con orgullo. En ese momento, toda la lucha y el dolor se convirtieron en alegría. La conexión entre madre e hijo se fortaleció una vez más. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. Con el inicio del nuevo ciclo escolar, Mateo enfrentó un entorno desconocido. Las primeras semanas fueron difíciles. Laura se preocupaba por su bienestar, pero confiaba en que habían construido un lazo lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier adversidad. Durante las noches, hablaban sobre su día, compartiendo sueños, miedos y esperanzas. La comunicación se había convertido en su refugio. Un día, mientras Mateo dibujaba en su habitación, Laura se sintió abrumada por la gratitud. Recordó el momento en que había perdido la esperanza y cómo juntos habían encontrado el camino hacia la sanación. Se sentó junto a él y le preguntó sobre su dibujo. «Es un lugar donde todos son aceptados», respondió con seriedad. Laura sonrió, comprendiendo que, aunque el camino era largo, habían recorrido un trayecto significativo. Finalmente, llegó el día de la presentación de fin de año en la escuela. Mateo estaba nervioso, pero la emoción también lo llenaba. Laura lo acompañó, sintiendo su mano firmemente entrelazada con la de él. En el escenario, Mateo brilló. Su voz resonó con confianza y la alegría iluminó su rostro cuando terminó su presentación. La multitud estalló en aplausos y Laura sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Al finalizar el evento, se abrazaron y Mateo le susurró al oído: «Gracias por estar siempre a mi lado, mamá». Fue un momento que quedó grabado en su memoria. Laura comprendió que, a pesar de las dificultades, habían encontrado un camino hacia la aceptación y el amor incondicional. En los meses siguientes, la vida continuó fluyendo. Laura y Mateo aprendieron a celebrar las pequeñas victorias. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para crecer juntos. Las risas reemplazaron las lágrimas, y cada desafío se volvía menos aterrador. La conexión emocional entre ellos se había transformado en un vínculo irrompible. El tiempo pasó, y Laura se dio cuenta de que había llegado a un lugar de paz. Aunque el autismo de Mateo seguía siendo parte de su vida, ya no lo veían como una carga, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Juntos, habían creado un refugio donde el amor y la aceptación reinaban. Un día, mientras caminaban por el parque, Laura se detuvo y miró a Mateo. «¿Sabes? Cada día contigo es un regalo», le dijo. Mateo sonrió, y en ese instante, ella entendió que el verdadero viaje no era solo sobre el autismo, sino sobre el amor que habían cultivado en medio de la adversidad. A medida que regresaban a casa, Laura se sintió agradecida por cada paso que habían dado juntos. Habían enfrentado el miedo, la soledad y la incomprensión, pero lo habían hecho de la mano, construyendo un camino hacia la esperanza. Y en ese viaje, Laura había descubierto la fuerza que siempre había tenido dentro de ella. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. Laura siguió reflexionando sobre lo que había aprendido a lo largo de los años. Cada pequeño progreso de Mateo se había convertido en una celebración, no solo para él, sino para toda la familia. Aprendieron a comunicarse de maneras que superaban las palabras, utilizando gestos, miradas y sonrisas. La conexión entre ellos era profunda y, a menudo, parecía que compartían un lenguaje propio. Con el tiempo, Laura decidió que era fundamental compartir su experiencia con otras familias que podrían estar enfrentando situaciones similares. Así nació la idea de un grupo de apoyo en su comunidad. Se sintió impulsada a crear un espacio donde los padres pudieran reunirse, compartir sus historias y, sobre todo, encontrar consuelo en la compañía de quienes realmente comprendían sus luchas. El primer encuentro fue un éxito. Laura se sentó en una pequeña sala comunitaria, rodeada de padres que llegaban con corazones pesados pero esperanzados. Al principio, la atmósfera era tensa, pero a medida que las historias comenzaban a fluir, las risas y las lágrimas se entrelazaron en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. Laura escuchaba atentamente, y en sus ojos brillaban la empatía y la determinación de ayudar. Mientras el grupo crecía, también lo hacía la conciencia sobre el autismo en la comunidad.
Laura organizó talleres, charlas y actividades que no solo beneficiaban a las familias, sino que también educaban a quienes no estaban familiarizados con el trastorno. Comenzaron a ver cambios en la forma en que la gente miraba a Mateo y a otros niños autistas. La aceptación se estaba expandiendo y eso llenaba a Laura de esperanza. Un día, mientras organizaba un evento, recibió un mensaje de una madre que había estado luchando con la diagnosis de su hijo. Al leer sus palabras, sintió una profunda conexión. La madre expresaba su miedo, su soledad y su deseo de entender cómo navegar por este nuevo mundo. Laura decidió que debía responderle personalmente, así que se sentó a escribirle un mensaje lleno de aliento y amor, compartiendo su propia historia y ofreciendo su apoyo. «Lo que estás sintiendo es completamente normal», escribió. «Tu lucha no es en vano. Te prometo que hay luz al final del túnel, incluso si a veces parece que está muy lejos. No estás sola, y juntos podemos encontrar el camino». Laura envió el mensaje y, en ese momento, supo que había algo poderoso en la vulnerabilidad. Hacer que otros se sintieran menos solos era una de las cosas más importantes que podía hacer. Cada historia compartida, cada lágrima derramada, cada risa generada en sus encuentros se convertía en un ladrillo para construir un futuro más inclusivo. Con el paso de los meses, el grupo se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde los padres podían ser auténticos sin miedo al juicio. Laura vio cómo las familias se unían, formaban amistades y se apoyaban mutuamente. Había algo mágico en ese espacio. El amor y la comprensión crecían en cada rincón. La familia de Laura también se transformó. Mateo empezaba a expresar sus emociones de maneras nuevas. Un día, mientras jugaban en el jardín, él se acercó a su madre y le dijo: «Te quiero». Esas palabras, tan simples y poderosas, resonaron en el corazón de Laura como una melodía. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que cada desafío había valido la pena por momentos como ese. Con el tiempo, la llegada de un hermanito para Mateo trajo nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Laura se preparó para ser madre de 2, consciente de que cada niño es único y que necesitaría adaptar su enfoque. A pesar de los momentos de incertidumbre, su amor por Mateo se expandió, y su deseo de criar a ambos niños en un ambiente de aceptación y amor incondicional se volvió aún más fuerte. La llegada del nuevo bebé, al que llamaron Pablo, significó un cambio en la dinámica familiar. Laura observaba con alegría cómo Mateo interactuaba con su hermano. Al principio, los celos eran inevitables, pero pronto se transformaron en una conexión especial. Mateo se convertía en un hermano mayor responsable, mostrando su lado protector cuando Pablo empezaba a gatear o a hacer ruidos. A medida que ambos niños crecían, Laura se dedicó a enseñar a Mateo sobre la importancia de la empatía y la comunicación. Usaban juegos y cuentos para ayudarlo a entender las emociones de los demás. Ella también se aseguraba de que Pablo aprendiera sobre el autismo desde una edad temprana, ya que quería que creciera con la comprensión de que la diversidad es una riqueza, no un obstáculo. La vida en casa era un torbellino de actividades. Las risas de los niños, los juegos y las pequeñas discusiones formaban parte del día a día. Laura se sentía agradecida por cada momento, incluso los desafiantes. Había aprendido a encontrar belleza en el caos y a valorar la autenticidad de cada experiencia. Un día, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, éste le preguntó: «Mamá, ¿por qué soy diferente?». Laura se detuvo, sintiendo el peso de la pregunta. «Eres diferente porque eres especial, Mateo. Tu cerebro funciona de una manera única, y eso te da habilidades que otros no tienen. El mundo necesita personas como tú para ser más colorido y diverso». Mateo sonrió, y Laura supo que había hecho bien en responder con honestidad. A medida que crecía, ella entendía que las preguntas de Mateo sobre su condición serían cada vez más frecuentes. Estaba dispuesta a ser su guía, a acompañarlo en su viaje de autoaceptación y a recordarle que su valor no dependía de cómo se ajustara a las expectativas de los demás. Con el paso de los años, Laura continuó compartiendo su historia, no solo a través del grupo de apoyo, sino también en redes sociales y eventos locales. Se convirtió en una voz activa en la defensa de la inclusión, buscando derribar estigmas y promover la comprensión del autismo en la sociedad. Su mensaje resonó en muchas personas, y empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y escuelas. Cada vez que se subía al escenario, recordaba lo lejos que había llegado. Hablaba sobre el amor, la aceptación y la importancia de la comunidad. Compartía anécdotas sobre Mateo, sus logros y desafíos, y cómo su familia había aprendido a navegar por el mundo del autismo con esperanza y resiliencia. Su historia inspiraba a otros, y eso la llenaba de gratitud. Un día,
Mientras preparaba una charla, recibió un mensaje de una madre que había estado en el mismo grupo de apoyo que ella años atrás. La mujer le agradeció por su valentía y por ser una fuente de inspiración. «Gracias a ti, he aprendido a amar a mi hijo tal como es», escribió. Laura sintió que su corazón se derretía. Era el tipo de mensaje que la motivaba a seguir adelante, a no rendirse. En una de sus conferencias, Laura conoció a un joven que había sido diagnosticado con autismo. Él le habló sobre sus propios desafíos y cómo había encontrado su pasión en el arte. Al escuchar su historia, Laura sintió una conexión instantánea. Le ofreció su apoyo y se comprometió a ayudarlo a difundir su trabajo. Juntos comenzaron a organizar exposiciones de arte en las que se mostraban las obras de jóvenes autistas, creando un espacio donde la creatividad y la diversidad se celebraban. A medida que Mateo y Pablo crecían, la familia se convirtió en un ejemplo de inclusión. Laura se aseguraba de que sus hijos conocieran a otros niños, independientemente de sus habilidades, y fomentaba un ambiente donde todos se sintieran valorados. La educación sobre el autismo se volvía parte de la vida cotidiana y Mateo se sentía cada vez más seguro de sí mismo. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que jamás había imaginado. La lucha por la aceptación y la comprensión del autismo había evolucionado hacia un movimiento más amplio en su comunidad. Su familia se había convertido en un símbolo de esperanza y amor, y Laura sabía que todo había comenzado con un simple acto de valentía, el amor incondicional hacia su hijo. Un día, mientras repasaba viejas fotografías, Laura se encontró con una imagen de Mateo cuando era pequeño. En su rostro había una mezcla de curiosidad y confusión. Al mirarlo, sintió una oleada de orgullo. Había enfrentado tantos desafíos, pero había encontrado su lugar en el mundo. Y aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Al final, Laura comprendió que la historia de Mateo no era solo suya. Era una historia compartida por tantas familias que luchaban en silencio. Era un recordatorio de que el amor y la aceptación pueden transformar vidas y que cada niño, independientemente de sus diferencias, merece ser amado y valorado. Con el corazón lleno de gratitud, Laura se comprometió a seguir compartiendo su historia, a seguir luchando por un mundo más inclusivo. Porque al final del día, lo más importante no era solo la historia de Mateo, sino cómo cada uno de nosotros puede contribuir a crear un espacio donde cada individuo, sin importar sus desafíos, pueda brillar con su luz única. Laura se sentó en el sofá, con la fotografía aún en sus manos, y comenzó a escribir. Las palabras fluían con facilidad, como si cada letra estuviera impregnada de la pasión que sentía por su hijo y por todos aquellos que enfrentaban situaciones similares. Sabía que su voz era importante, que podía resonar en los corazones de muchas personas que se sentían solas en su lucha. Decidió que no solo escribiría sobre las alegrías y triunfos, sino también sobre las dificultades que habían atravesado. Recordó las noches sin dormir, las lágrimas derramadas, las consultas médicas interminables y los momentos de incertidumbre. Pero también recordó las risas compartidas, los pequeños logros de Mateo y el amor que siempre había estado presente, incluso en los momentos más oscuros. Cada capítulo de su historia se convertiría en una carta abierta a aquellos que necesitaban escuchar que no estaban solos. Laura quería que supieran que era normal sentir miedo, frustración y tristeza, pero que también había esperanza y luz en el camino. Al escribir, se dio cuenta de que su experiencia no solo tenía el poder de sanar a otros, sino también a ella misma. Era un viaje de sanación, de liberación. Pasaron semanas mientras trabajaba en su manuscrito. Laura se dedicaba a tiempo completo a su proyecto, convirtiendo su hogar en una oficina improvisada. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas con frases inspiradoras y citas de especialistas en autismo. A veces, Mateo entraba en la habitación, interrumpiendo su concentración con su risa contagiosa. En esos momentos, Laura se daba cuenta de lo afortunada que era de tenerlo en su vida. Un día, mientras revisaba un capítulo, recibió un mensaje de una amiga cercana. Le contaba sobre una madre que acababa de descubrir que su hijo tenía autismo. Estaba desesperada, sintiéndose perdida y sin apoyo. Laura sintió una punzada en el corazón. Recordó su propio viaje y cómo había deseado encontrar a alguien que entendiera su dolor. Sin pensarlo dos veces, decidió invitar a esa madre a su casa. La tarde que se encontraron, Laura preparó una taza de té y las dos mujeres se sentaron en el jardín. Hablaban, compartiendo historias y experiencias. Laura escuchaba atentamente, ofreciendo consuelo y consejos, pero sobre todo, compartiendo su amor por Mateo y cómo había aprendido a verlo a través de un lente diferente. La madre, al escucharla, comenzó a llorar y Laura la abrazó, sintiendo que estaba cumpliendo una misión.
Cada lágrima que caía era un testimonio de que la conexión humana podía ser un bálsamo poderoso. A medida que pasaba el tiempo, Laura comenzó a organizar pequeños encuentros para familias que enfrentaban el mismo desafío. Con el apoyo de amigos y otros padres, crearon un espacio seguro donde podían compartir sus historias, miedos y esperanzas. Era un grupo diverso, pero todos tenían un hilo en común: el amor por sus hijos. Las reuniones se llenaban de risas, lágrimas y, sobre todo, un profundo sentido de pertenencia. Mateo, por su parte, se convirtió en un símbolo de inspiración para muchos. Su forma de ver el mundo, su creatividad y su autenticidad tocaban a quienes lo rodeaban. Laura se dio cuenta de que su hijo no solo estaba influenciando a su familia, sino que se estaba convirtiendo en un agente de cambio en su comunidad. Cada vez que recibía un elogio o un comentario positivo sobre Mateo, su corazón se llenaba de orgullo. Con el tiempo, el grupo comenzó a crecer y a atraer la atención de la comunidad. Laura decidió que era hora de llevar su mensaje más allá. Se acercó a escuelas, organizaciones y centros comunitarios, compartiendo su historia y promoviendo la inclusión. Sus charlas se convirtieron en un faro de esperanza para muchos, y pronto su voz se escuchó en conferencias y eventos dedicados al autismo. La historia de Laura y Mateo se fue tejiendo en la vida de otros, creando una red de apoyo y amor que se expandía más allá de lo que jamás había imaginado. Las familias comenzaban a compartir sus propias experiencias, y cada historia se unía a la suya como un hilo en un vasto tapiz. Un día, mientras conducía hacia uno de los eventos, Laura pensó en lo lejos que habían llegado. Recordó los días de angustia y soledad, pero también las noches de risas y abrazos. Al llegar, se encontró con un grupo de padres que la esperaban. La mirada en sus ojos reflejaba la esperanza que ella había llevado en su corazón. Cuando subió al escenario y comenzó a hablar, sintió que no solo estaba compartiendo su historia, sino que estaba dando voz a todos aquellos que a menudo eran silenciados. Con cada palabra, Laura se sentía más fuerte. Cada historia que escuchaba en el público la llenaba de energía y determinación. Sabía que su misión era vital y que aún había mucho por hacer. Prometió a sí misma que no se detendría. El camino sería largo, pero cada paso valdría la pena. A medida que pasaron los años, Laura continuó su labor. Publicó su libro, que se convirtió en un referente para muchas familias. Con cada ejemplar vendido, sentía que estaba llevando un pedacito de su historia a alguien más, que podría encontrar consuelo y esperanza en sus páginas. Las cartas que recibía de lectores la conmovían. Muchas familias le agradecían por compartir su verdad, por ser un faro en la oscuridad. Mateo creció, y aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, él se convirtió en un joven lleno de sueños y aspiraciones. Laura observaba con admiración cómo se enfrentaba al mundo, con una valentía que a menudo la dejaba sin aliento. Sabía que su hijo había encontrado su voz, y eso era lo más importante. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que su historia era parte de una narrativa mucho más grande. Había cientos de miles de familias en todo el mundo que luchaban, que se amaban y que buscaban un lugar donde sus hijos pudieran ser aceptados. Se unió a organizaciones internacionales, colaborando en campañas que promovían la inclusión y la sensibilización sobre el autismo. Cada año, participaba en eventos que buscaban educar a las comunidades sobre la importancia de la aceptación. Laura se convirtió en una voz respetada en el ámbito del autismo, y su historia resonaba en conferencias y foros. Ella sabía que cada paso que daba era un paso hacia un futuro mejor, no solo para Mateo, sino para todos los niños y jóvenes que merecían ser vistos y escuchados. La vida de Laura y Mateo fue un viaje de amor y superación, un testimonio de que, aunque la vida puede presentar obstáculos, el amor puede iluminar incluso los caminos más oscuros. Laura entendió que cada historia compartida, cada lágrima y cada risa, eran parte de un entramado que unía a las personas, que permitía que la esperanza floreciera en los corazones de aquellos que la necesitaban. Con el tiempo, Laura y Mateo decidieron que era hora de compartir su historia en un formato más accesible. Crearon un canal de YouTube donde compartían sus vivencias, consejos y reflexiones sobre el autismo. Cada video que subían era un nuevo capítulo de su viaje, un espacio donde otros podían sentirse conectados y apoyados. Los comentarios de los espectadores llenaban su corazón de alegría, y cada mensaje de gratitud era un recordatorio de que su historia estaba impactando vidas. Laura miraba a su alrededor y veía cómo su pequeño acto de valentía había crecido hasta convertirse en un movimiento. Miles de personas se unían a la causa, creando un mundo más inclusivo y comprensivo. La historia de Mateo, que había comenzado como un viaje personal, se había transformado en un legado de amor y perseverancia. Al final,
Laura se dio cuenta de que lo más importante no era solo su propio viaje, sino el impacto que podía tener en la vida de otros. A través de su historia, había construido puentes de conexión, comprensión y aceptación. Había creado un espacio donde cada niño, sin importar sus diferencias, podía encontrar su voz y su lugar en el mundo. Y así, con la determinación de seguir adelante, Laura se comprometió a nunca dejar de luchar por un futuro donde todos fueran aceptados y amados. Cada día era una nueva oportunidad para seguir compartiendo su mensaje, para seguir inspirando a otros a encontrar la belleza en la diversidad. Porque en el fondo, Laura sabía que el amor siempre prevalecería y que cada historia merecía ser contada. Laura se levantó esa mañana con una energía renovada. Sentía que el universo conspiraba a su favor y que cada paso que daba estaba destinado a construir un futuro mejor. Con el corazón palpitante, se preparó para una nueva jornada de trabajo en la fundación que había creado en honor a Mateo. La fundación no solo se dedicaba a la sensibilización sobre el autismo, sino que también ofrecía recursos y apoyo a las familias que enfrentaban desafíos similares. Al llegar a la oficina, fue recibida por un grupo de voluntarios entusiastas que compartían su visión. Cada uno de ellos tenía una historia personal que los había llevado a unirse a la causa. Laura se sintió agradecida por la pasión y el compromiso que irradiaban. Juntos, comenzaron a planear una serie de talleres y eventos para el próximo mes destinados a educar a la comunidad sobre el autismo y fomentar la inclusión. Mientras discutían ideas, Laura recordó un momento conmovedor en el que Mateo había participado en un taller de arte. Los niños, con diferentes habilidades, habían trabajado juntos para crear una obra maestra que reflejaba su diversidad. Fue en ese instante que comprendió cuán poderoso era el arte como medio de expresión y conexión. Así que decidió que uno de los próximos eventos de la Fundación sería una exposición de arte inclusiva, donde los niños pudieran mostrar su creatividad sin miedo a juicio. Con esa idea en mente, Laura se dirigió a una galería local que había apoyado a artistas emergentes. Al llegar, fue recibida por la dueña, una mujer vibrante y apasionada por el arte. Al escuchar la propuesta de Laura, sus ojos brillaron con entusiasmo. «Esto es exactamente lo que nuestra comunidad necesita», exclamó. Comenzaron a discutir los detalles, y la dueña se ofreció a ayudar con la promoción del evento. Con cada paso que daba, Laura sentía que su sueño se hacía realidad. La colaboración de la galería sería un gran impulso para visibilizar el trabajo de los niños y, al mismo tiempo, sensibilizar a la comunidad sobre el autismo. Ese mismo día, se sentó a escribir un borrador de la invitación para el evento, asegurándose de que cada palabra capturara la esencia del amor y la esperanza que quería transmitir. Mientras redactaba la invitación, pensó en todas las familias que había conocido a lo largo de su viaje. Recordó las historias de lucha y triunfo, de dolor y alegría. Sabía que cada uno de ellos tenía algo valioso que aportar y quería que se sintieran incluidos en esta celebración. Por eso, decidió que la exposición no solo mostraría las obras de los niños, sino que también contaría sus historias. De esta manera, cada pintura, cada escultura, sería una ventana a sus mundos únicos. A medida que se acercaba la fecha del evento, Laura comenzó a recibir mensajes de padres y niños interesados en participar. Las obras comenzaron a llegar y cada entrega se acompañaba de una historia que tocaba su corazón. Había dibujos que representaban la lucha diaria, pinturas que reflejaban la alegría y, sobre todo, había un sentido de comunidad que se fortalecía con cada nuevo colaborador. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de vida. Familias, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar el talento y la diversidad. Laura se sintió abrumada por la emoción al ver a los niños sonriendo, mostrando sus obras con orgullo. Cada rincón de la galería estaba adornado con colores vibrantes y sonrisas genuinas. Era un testimonio del poder de la inclusión y del amor. Durante la inauguración, Laura tomó el micrófono para compartir algunas palabras. Su voz temblaba ligeramente, pero su corazón estaba lleno de determinación. Esta exposición es más que solo arte, es un homenaje a la belleza de nuestras diferencias. Cada uno de estos niños tiene una historia que contar, y hoy, juntos, celebramos esas historias. La multitud aplaudió, y Laura sintió una oleada de gratitud por la comunidad que había ayudado a construir. Entre los asistentes, vio a un grupo de padres que habían sido tocados por la historia de Mateo. Se acercaron a ella después de su discurso, con lágrimas en los ojos. «Gracias por darnos un espacio donde nuestros hijos pueden ser vistos y escuchados», dijo una madre. Laura sonrió, sabiendo que cada lágrima era un testimonio del impacto que estaban teniendo juntos. Esa noche, no solo celebraron el arte,
Celebraron la unidad y el amor que podían surgir incluso en medio de los desafíos. A medida que el evento avanzaba, Laura se dio cuenta de que había creado algo más que una exposición. Había forjado lazos entre familias que antes se sentían solas en sus luchas. Vio a padres intercambiando números de teléfono, compartiendo risas y anécdotas, y sintió que el propósito de su misión se cumplía. La fundación había dado vida a una comunidad, un lugar donde cada voz importaba. Después de la exposición, Laura continuó trabajando incansablemente en la fundación. Organizó charlas en escuelas, talleres para padres y actividades recreativas para niños con autismo. Se dio cuenta de que cada pequeño esfuerzo contaba y que cada conversación abierta sobre el autismo ayudaba a derribar barreras. La sociedad comenzaba a comprender que el autismo no era algo que debiera temerse, sino algo que debía ser aceptado y celebrado. Con el tiempo, Laura recibió invitaciones para hablar en conferencias y eventos. Su voz se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y ella aprovechó cada oportunidad para compartir su historia y la de Mateo. En cada charla, recordaba a los niños que se sentían invisibles y a los padres que luchaban en silencio. Se comprometió a ser su voz y a nunca dejar que sus historias se perdieran en la oscuridad. Un día, mientras se preparaba para una de estas conferencias, recibió un mensaje inesperado. Era de un grupo de estudiantes universitarios que querían entrevistarse con ella para un proyecto sobre el autismo. Laura aceptó de inmediato, emocionada por la oportunidad de llegar a una nueva generación. Durante la entrevista, compartió su viaje, los desafíos que había enfrentado y las lecciones aprendidas. Los estudiantes escucharon atentamente, haciendo preguntas perspicaces y mostrando un genuino interés por la causa. La conversación fluyó naturalmente, y Laura se sintió inspirada por el deseo de esos jóvenes de aprender y hacer una diferencia. Al final de la entrevista, uno de los estudiantes expresó su deseo de organizar un evento en su universidad para recaudar fondos para la fundación. Laura se sintió emocionada y agradecida. Cada pequeño esfuerzo contaba, y sabía que, juntos, podían lograr un gran impacto. El evento en la universidad fue un éxito rotundo. Con la ayuda de los estudiantes, lograron reunir no solo fondos, sino también conciencia sobre el autismo. Laura se dio cuenta de que la juventud tenía un papel crucial en esta lucha y que su energía y pasión podían ser catalizadores de cambio. Con el paso de los meses, la fundación creció y Laura se dio cuenta de que su misión había evolucionado. Ya no solo se trataba de Mateo o de su historia, se trataba de todos los niños y familias que enfrentaban el autismo. Era un movimiento colectivo que unía corazones y mentes en un propósito común. Laura, sin embargo, también enfrentaba momentos de vulnerabilidad. Había días en los que la carga emocional parecía abrumadora. A veces, se preguntaba si realmente estaba haciendo suficiente. Pero cada vez que se sentía perdida, recordaba a Mateo y el impacto que su historia había tenido en las vidas de otros. Ese amor incondicional la motivaba a seguir adelante, a no rendirse. Una tarde, mientras organizaba su oficina, encontró el diario que había llevado desde el diagnóstico de Mateo. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de pensamientos, miedos y esperanzas. Con cada entrada, revivía los momentos difíciles, pero también recordaba las pequeñas victorias. Decidió que era el momento de compartir ese diario con el mundo. Así, comenzó a trabajar en un libro que contaría su historia desde el principio, incluyendo las luchas y los triunfos de su familia. El proceso de escritura fue catártico. Al plasmar sus pensamientos en el papel, Laura sintió que liberaba una carga pesada. Su historia se entrelazaba con la de Mateo y cada capítulo resonaba con amor y resiliencia. Sabía que el libro no solo sería un testimonio de su viaje, sino que también serviría como una guía para otros padres que enfrentaban situaciones similares. Finalmente, después de meses de trabajo, el libro estuvo listo para ser publicado. Laura organizó un lanzamiento en la misma galería donde había realizado la exposición de arte. Quería que ese espacio, lleno de amor y comunidad, fuera el lugar donde su historia viera la luz. La noche del lanzamiento estuvo nerviosa, pero a la vez emocionada. Al ver a tantas personas reunidas, sintió que su esfuerzo había valido la pena. Durante su discurso, compartió algunas anécdotas de su viaje, y cuando habló de Mateo, su voz se llenó de emoción. Cada página de este libro es un reflejo de su luz, dijo, mientras las lágrimas caían por su rostro. La audiencia, conmovida, la aplaudió con fuerza. Era un reconocimiento no solo a su historia, sino a la fuerza del amor materno. El libro se convirtió en un éxito, y Laura comenzó a recibir mensajes de lectores que se sentían identificados con su experiencia.
Algunos compartían sus propias historias, agradeciendo a Laura por abrir una ventana a sus propias luchas. Cada mensaje la motivaba a seguir adelante, a continuar compartiendo su verdad y a seguir luchando por un mundo más inclusivo. Con el tiempo, la fundación se expandió y Laura recibió la oportunidad de trabajar con organizaciones internacionales que luchaban por los derechos de las personas con autismo. Se sintió honrada de poder amplificar la voz de quienes a menudo eran ignorados. A través de conferencias y talleres, compartió la importancia de la inclusión y la empatía y se comprometió a seguir siendo una defensora apasionada. Un día, mientras reflexionaba sobre su viaje, Laura se dio cuenta de que había pasado de ser una madre asustada y confundida a convertirse en una líder en la comunidad del autismo. Había encontrado su propósito y su voz y no podía estar más agradecida por ello. Mateo, con su luz y su amor incondicional, había sido el catalizador de todo. A medida que el sol se ponía, Laura se sentó en su jardín, observando a Mateo jugar. Su risa llenaba el aire, y en ese momento supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada lucha, cada pequeño triunfo había conducido a este momento de paz y felicidad. La historia de Mateo continuaría inspirando a otros, y Laura estaba decidida a asegurarse de que nunca se apagara.